Sí, y tengo un protagonista y le vamos a preguntar qué pasaba un día como hoy, Ajá. hace 48 años, con el clima, con el día y demás, porque bueno, fue, O sea, tiene más de 48 años, está sí, claro. un poquito más. El gran Esteban Fernández. Esteban, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes a ustedes. Bien. Bueno, Y bueno, ya que hablan de clima, llovió ese día, había llovido, después Mirá salió el vos, mirá, qué buen sol, recuerdo. Ja, pero estuvo feo, sí. estuvo y feo. a qué hora se jugó más o menos, Esteban? Y de tarde, De de tarde. tarde, 4 de la tarde creo más o menos, pero era de tarde, con sol, pero había llovido el día antes, sí. Claro, Ajá, vamos a contarle un poquito a la sí. audiencia. Hace 48 años, el 13 de mayo del 78, se presentó la selección argentina en Bahía Blanca ante el seleccionado de la Liga del Sur en Cancha Olimpo. Bueno, donde, bueno, la única vez que jugó Diego Armando Maradona en nuestra ciudad en fútbol 11, porque después Ujú, vino con el showball más acá en el claro. tiempo, pero fútbol 11 jugó un ratito ese partido y después de ahí Menotti dio la lista definitiva para el Mundial que Argentina ganó a los pocos meses, a los pocos días diríamos, porque Ujú. un mes y pico, el 25 de junio, o sea, un mes y medio después Argentina levantaba la copa y ayer charlando también con Ricardo Aure, que cubrió el partido para la nueva, bueno, estaba al lado del banco, al lado de Menotti, otros tiempos, ¿no? Hoy Tremendo. impensado que ya de llegar a poder dialogar con algún protagonista de la selección casi imposible. Otros tiempos, de hecho estuve charlando y le hice una nota a Diego Maradona, y Ricardo me comentaba que Menotti no estaba de acuerdo con jugar este partido, por primero y principal, porque ya estaba cerca la fecha del inicio de la Copa Del del Mundial. Mundo y era un contratiempo. Sin embargo, como era el Día de la Armada, ¿no? Ujú. El día, perdón, sí, de la Armada, ¿no? Mañana, hoy el Día de la Armada. Y un día como hoy, y bueno, y hubo presiones y bueno, Bien. finalmente se jugó ese partido y donde la selección argentina ganó 7-0. Algunas situaciones que por ahí vos buscás en los archivos y cuestiones esas internas que además este, da la lista después César Luis Menotti y bueno, Diego queda fuera, ¿no? De la convocatoria. Pero bueno, Esteban, más allá de esto, del recuerdo, una linda experiencia, porque bueno, enfrentaron un seleccionado que después fue campeón del mundo, si bien creo que acá no vino ni Pasarela ni Tarantini, me parece, en ese partido, en esa presentación, pero sí habían estado anteriormente, cuando vino la selección también, y de cualquier manera, digo, fue un hito que va a quedar en la historia no solamente de nuestra ciudad, sino también de lo que fue la previa al Mundial 78, ¿no? Sí, porque te imaginás que, bueno, Kempes llegó de España para Claro, sumarse a la selección y era su primer partido. Eh, y bueno, creo que después a la otra semana tenían un partido con la selección de Córdoba. uh-huh, Y bueno, y ya estaban listos para el Mundial. Eh, y bueno, nosotros, la selección de la liga, hacía un mes casi que ya habíamos terminado. claro. O sea, no estábamos en competencia. Así que bueno, fue también una linda sorpresa poder jugarlo, ¿no? Bueno, y vos decías lo de Kempe, que hizo 2 goles, y una selección que, bueno, que tenía muy buenos jugadores, ¿no? Por ahí sin, yo digo siempre lo de la Rosa, ¿no? Sin el reconocimiento de los medios y demás, un excelso jugador, entre otros, porque esa selección argentina, bueno, si bien Maradona quedó afuera, había una constelación de números 10, ¿no? En ese momento. Y sí, tenías a Valencia, bueno, Alonso jugó de movida, Claro, tenías a Alonso, Valencia, sí, sí. era impresionante el equipo. Villa, ¿no? Que no Ujú. estuvo en ese partido, pero fue parte de la selección. Este, Exactamente. Porque sí. afuera quedaron Bravo y Pagnanini No, y Botanini. Bravo, Botanís y Maradona, que los tres jugaron ese partido. Exacto. Pagnanini Sí, jugó de 4 e integró la lista de. Bueno, después fue técnico olímpico acá. Claro. claro. Y bueno, la anécdota, Mm. bueno, varias. Por empezar, los corners cuando te lo pateaban venían a 1000 kilómetros la pelota. Bueno, ahí ya encontrabas diferencia. Claro. Y después recuerdo, bueno, que me gambeteó, me hizo lo que quiso. Y después la otra que tengo como anécdota, una jugada de Bravo que yo lo salía a tapar y ya lo tenía cubierto con las manos
y hizo un pie a pie y me gambeteó las manos, me gambeteó la mano. O sea, ¿viste? Claro, cosas de, bueno, de jugadores diferentes, Claro, ¿no? de otro Claro. nivel. No, no solo enfrentaron a la selección argentina, sino que después fue campeón del mundo. O sea que. En esa, Esteban, en esa previa, ¿cómo tomaron ustedes ese enfrentamiento por encima que era la selección argentina, pero sin ese título que después consiguieron? Y también por encima del respeto y todo lo que significa jugar en la selección argentina, pero se dimensionaba realmente los rivales el rival que tenían enfrente. Y sí, por supuesto. Sí, Eh, demasiado respeto por claro. ahí. Pero bueno, eh, creo que al margen del resultado, bueno, para nosotros los que lo jugamos y tuvimos la suerte, fue una tremenda experiencia. Claro. Y bueno, de última, ¿qué puedo decir? Me hicieron 6 goles, pero 2 me hizo Kempe, 1 me hizo La Rosa. ¿Qué, Claro. qué puedo decir? Al contrario, ¿no? Al contrario. Decir, bueno, me hizo un gol Mario Alberto, que era el único foráneo, el único que venía de afuera. Después eran todos futbolistas del torneo argentino. Exacto. Bueno, Luque no vino tampoco. Ajá. Claro, Luque no estuvo acá. Mm. Y hoy me cargaban porque dicen que a Kempe le dejé hacer los goles para que vaya agrandado al Mundial. Igual Kempe, ¿sabe cuándo empezó a hacer goles? Cuando se afeitó el bigote, porque en la primera fase no hizo ninguno. Claro, Se sacó el bigote, fue a Rosario y bueno, y ahí no paró, ¿no? Y además, no solamente hizo goles, sino que evitó uno contra Polonia y que después el Pato termina atajando el penal y termina siendo decisivo para que Argentina pueda avanzar después con Perú a la gran final, ¿no? Esteban, pasó mucho tiempo, pero ¿tenés algún recuerdo de la previa? ¿Cómo viviste ese día antes del partido y el después? ¿Qué pasó después? ¿Hubo nada, una especie de tercer tiempo, por decir así? Es decir, o cada uno a su casa. no hubo tercer tiempo. Y yo, bueno, dentro de todos mis defectos, tengo uno muy grave que ahora me arrepiento, que no soy muy cholulo. ¿Viste? Claro. Entonces no me saqué de fotos. Claro. Manuel sí, Manuel se sacaba fotos con todo. Manuel Cheiro. Pero bueno, y te digo más, no tengo foto del seleccionado de la liga, Claro, ¿viste? del La equipo. foto previa antes de empezar el partido. Y bueno, sí, lo vivimos con bastante normalidad, con los nervios lógicos de cada jugador antes de un encuentro de ese tipo, ¿no? Claro. Pero un poco nosotros, eh, ponele, había mayoría de Olimpo y era como que también estábamos acostumbrados por ahí siempre a jugar regionales. Claro. Los miércoles casi siempre hubo una época que venía Independiente, San Lorenzo. Claro. Sí, teníamos sobre nuestras espaldas también bastante experiencia en jugar contra equipos de Buenos Aires, ¿no? Claro, claro. Sí, y un Olimpo que no estaba lejos de esos equipos, más allá que era lo regional y clasificatorio a los viejos nacionales, ¿no? Exacto, sí, que bueno, que los primeros eran, viste, era cara o cruz, porque te eliminabas en los 2 primeros partidos con el que jugabas, y Claro, te estabas preparando y por ahí quedabas afuera enseguida, ¿no? me acuerdo, Pero sí. bueno, también de a poco se fue agarrando la mano a eso y bueno, y siempre tuvimos muchos años en la puertita, pero bueno, por ahí en el 83 se dio y pudimos jugar un nacional, ¿no? Sí, un Nacional que quedan afuera con Newell's por penales, ¿no? Exactamente, sí. 1-1 allá, 0-0 acá y 1-1 allá y fuimos a penales. Claro. Bueno, Y esta era un después, poco la base bueno, de. Perdón, otra Esteban. anécdota, viste, desde el arco, Mario Racci, Marito le pateó al arco a Filiol, la pelota yo la veía que iba al ángulo y bueno, y voló el Pato y no llegaba, y en el aire dio como otro estironcito y la sacó al gol. Sí. Viste, Vos sabés, eh, Esteban, vos que sos arquero, a ver, lo viste a los dos, igual que yo. Con los pibes tenemos un grupo ahí futbolero, tenemos gente de, a ver, de mi edad, bueno, también con Diego charlamos permanentemente, con tu hijo, ¿no? Todos los días casi. Pero tengo amigos de mi generación y más pibes y hablamos, ¿quién fue mejor, Filiol o el Diego Martínez? A Diego todavía les queda escribir su historia, todavía tiene un mundial por delante o alguno más. Y yo le decía que para mí lo que atajó, lo que pasa es que
queda eclipsado el Mundial anterior por esa atajada con Colomuani, Dibu Martínez, y dicho por él, no lo digo yo. Después, más allá de esa situación, el Dibu hizo una autocrítica, hasta excesiva si quiere, que no había tenido un gran Mundial, según él. Y el Mundial del Pato el 78 para mí fue extraordinario, sobre todo en el partido con Brasil, el 0-0, el penal con Polonia, digo. Tapa una con los pies contra Holanda. Contra Holanda también, tal cual. O sea, es difícil compararlo porque es otro fútbol, Esteban, creo, pero bueno, por ahí los chicos que no vieron al Pato Filioli, esto que contás vos, que parecía que imposible sacar esa pelota, llegaba y bueno, eso ahora aclara lo que fue el Pato Filiol, ¿no? No, lo que pasa también que, bueno, y ahí está la clave, el Dibu nos salvó sobre la hora, Filiol también hizo lo suyo sobre la hora y eso demuestra que son grandes arqueros. A veces es muy difícil comparar quién es el mejor, yo creo que los dos son mejores, como otros tantos, ¿no? Bueno, ¿y qué recordás de ese Diego de 17 años? Que bueno, después es cortado y el fin de semana le mete 4 chacaritas, como diciéndole a Menotti, no sé, acá estoy yo. Bueno, he tenido la oportunidad de charlar varias veces con el Sapo Saporiti cuando fue técnico Olimpo y lo ha contado públicamente muchas veces que él trató de convencerlo a Menotti, ¿te parece cortar al pibe, que esto, que el otro? Pero bueno, circunstancia, ¿no? Perdón, sí. No sé si se estilaba poner jugadores tan jóvenes. Me da la impresión que los seleccionados... Y Pelé salió campeón con 17 en uno de los mundiales, y siendo muy importante. Pero Diego, según cuentan, ya a esa edad era realmente extraordinario, ¿no? Pero bueno, también es cierto, como hablábamos recién con Esteban, que había constelación de número 10, Claro. Y había para ser dulce realmente. Y bueno, también era una apuesta difícil. Diego al otro año salió campeón con el sub-20, para mí en una de las mejores expresiones futbolísticas que... no jugó tanto. ¿Cómo? Que el mismo Alonso no jugó tanto. No, exacto. Se desgarró Alonso, ¿no? En la previa, Sí, creo. también se lastimó, sí. Sí. Pero bueno, ¿qué te acordás de esos chispazos? Diego, vos jugó un ratito acá en Bahía. Sí, entró creo que faltando 15. Claro. Y bueno, su forma de correr, su prestancia, su inhibición al ridículo, o sea, jugar con libertad, todas esas cosas que bueno, que demuestran después lo que fue, ¿no? Pero bueno, que Menotti creo que eligió, le tocó cosas que son difíciles para los técnicos, Sí. ¿no? Como también tenemos el caso de Peckerman con Messi, Claro. que no jugó. No jugó contra Pero Alemania. tampoco analizamos que se había lastimado el Pato, que había que hacer cambios. Pero bueno, por ahí los técnicos miramos las cosas desde otro punto de vista. Seguro. Sí. Y también te diría que Maradona era joven y tenía mucho recorrido todavía por delante. Claro, sí. Básicamente por ahí está. También pasó algo similar con Messi, ¿no? Que a lo mejor intuyó Peckerman. Bueno, hablando por ahí con gente muy cercana a Peckerman, él lo pone a cruz por el tema del juego aéreo de Alemania, que sabía que en algún momento Alemania, como no podía encontrar la vuelta al partido por abajo, porque prácticamente Argentina ese partido lo manejó muy bien, lo iba ganando bien 1-0, creía que en los últimos minutos, bueno, de hecho no hacen el gol a la salida de un tiro libre, pero bueno, son circunstancias, ¿no? Que uno por ahí los entiende cuando está del otro lado del mostrador. Sí. Desde acá es muy fácil, muy sencillo. Bueno, tanto Maradona como Messi, por suerte, después fueron campeones del mundo, ¿no? Sí, porque viste siempre, bueno, hablar después del resultado, con el resultado puesto, como se dice, el lunes, por Sí. ahí no se es muy objetivo en el análisis. Hay que estar en el momento Claro. que están ocurriendo las cosas. ¿Qué hubiese pasado si Argentina no salía campeón del 78 con esa decisión de Diego? Tal vez, Sí, hubiera sido mortal para César, claro. lo puedo asegurar. Sí, Esteban, porque- acá hablamos en estos días de la frialdad que hay todavía de cara al Mundial. Estamos menos de un mes del Mundial de Estados Unidos. Por ahí yo entiendo que tiene que ver con que Argentina viene a salir campeón y eso baja un poquito las pulsaciones, las expectativas. Suele pasar. ¿Cómo se vivía en ese momento, la previa tampoco del Mundial? ¿Había efervescencia? Obviamente, ¿Había figuritas? claro, Sí, figuritas había. sí, había menos medios y menos redes sociales, ¿no? Y eso era mejor, pero bueno.
Y escúchame, mi finado padre fue a verlo al cine un partido. Claro, Claro. mirá, Acá en Punta Alta fue a verlo al cine con mi mamá. O sea, claro, eh, pero bueno, siempre nosotros los argentinos somos apasionados por el fútbol. Yo el primer mundial que pude ver por televisión y vi la final fue México 70 con Brasil. claro. El fútbol Y total, bueno, ¿no? De Brasil 70, que extraordinario. ese Sí, fue el primer partido que yo vi por televisión, que lo dieron. claro. O el primer mundial, ¿no? Y después, ¿qué hacía? Cuando terminaba el partido, me iba al patio con la pelota y me ponía a patear contra la pared. Claro. Y como lo hacía yo, lo hacían todos los de mi edad. Sí. Claro, ahora Se sabes me, lo que hace se me está cayendo el generalmente lagrimón en este momento. se ponen con el teléfono y quieren y Claro. ponen a jugar, ¿viste? En la Play. Entonces, ¿qué pasa? No trabajás lo que tenés que trabajar, eso que está visualizando, después hacerlo con la pelota. Y es uno de Sí, los temas, ¿no? porque con las manos es fácil hacer las cosas. Claro, Sí, Después con los pies y el cerebro, claro. que te exacto. coordine todo. Baja de acá. Yo digo que el fútbol es el deporte más difícil de todo. Eh, Baja de acá y tiene que ir allá abajo. Esteban, una así personal, ¿con qué estilo de arquero te identificabas en esa época? Gatti, Hoy te iba a preguntar a Gatti si lo hubiera llevado. Mirá, es muy difícil para un entrenador llevar a dos arqueros de tanta categoría. Y había que elegir uno. Es muy difícil, es muy difícil. No Claro, es fácil. de hecho No es, Gatti no no estuvo es ni... fácil tener en el plantel a Gatti y Filiol, ponele. Claro. Digo, pasó con Ramón Díaz en su momento también, Esteban, ¿te acordás? En el 90, Ramón, se lo pedían a Bilardo, Ramón Díaz, y bueno, y no lo llevó. Ramón Díaz, goleador del fútbol italiano en ese momento. Y esto que decide Gatti, y Filiol, y Gatti ni siquiera estuvo en la lista de los campeones del mundo, ¿no? Fueron Chocolatín Balay de nuestro medio y de acá de Bahía y La Volpe. Sí, inclusive, bueno, todos recordamos, yo lo recuerdo a Gatti en Kiev con la selección Claro, argentina, con el gorrito que atajó un montonazo, o sea, pero bueno, son decisiones que toman los cuerpos técnicos que, bueno, que hay que respetar, ¿no? bueno, y Esteban, ¿te seguís cruzando con alguno de los muchachos que jugaron ese partido? Con algún mensaje, demás, el negro Cheire, no sé. Manuel, sí, 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 Manuel, el sí, negro está porque, impecable. bueno, con Manuel bastante, porque bueno, viste, él está en el club, en Olimpo, y yo estoy en Sporting, y cuando estaba en Villamitre nos cruzamos, pero bueno, sí, nos vemos bastante. Bien, Lamentablemente algunos compañeros como Luis se han ido, viste, bueno, sí, Luis Basualdo, ¿no? y el Luis Basualdo, sí, pero bueno, estamos bastante en contacto. Ellos allá en Bahía un poco más, pero bueno, no invitan, son medios amarretes. Le vamos a decir. Yo hace poco me invitaron a una cena, bueno, donde había algunos ex Olimpo y bueno, recordaron un poquito a Roberto De Pietri, a Luis Basualdo, a gente que ya no está, lamentablemente, ¿no? Eximio futbolista, porque bueno, particularmente crecí, era muy pibe. Bueno, tengo la edad de Diego, así que, Claro. y viendo a ese Olimpo extraordinario, ¿no? Que bueno, que congregaba mucha gente de la zona, sobre todo. Se identificaba mucho la zona con esos Olimpos que juegan muy bien al fútbol, Esteban. Sí, por supuesto. Y bueno, sí, vos sabés bien, bueno, jugué en Luro, en Mm, Fortín, después tuve 7 años en Villalonga y era como cuando llegué al mismo Fortín a jugar, era reconocido, ¿viste? Era súper reconocido y no creía tal cual. porque en esa época no había tele, ni se No, no, transmitía, tal ni cual. nada, pero bueno, pero es como decís vos, venía todo lo que es la zona, Dorrego, todo venían siempre, las canchas estaban siempre llenas. Sí, se Sí, marcaban nombres propios que marcaron época, sí, equipos que marcaron jugaban época también, a diferencia de hoy, mucha bueno, temporada lo mismo, entonces salía de claro, memoria el equipo, podía haber eso, algún retoque, pero la base, bueno, Olimpo fue campeón consecutivamente 13 años de la Liga del Sur, una no, locura. sí, 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 Hoy impensado eso, pero sí. bueno, Y el hecho de permanecer en un mismo club, de no claro, cambiar tanto de camisetas, bueno, todo eso
ha cambiado absolutamente, entonces es más difícil. Sí, había sentido de pertenencia. Sí, sí, sí. Incluso para con la ciudad, ¿no? Como sí, pasaba en el también. básquet, Gallo. O Sí, sea, sí, sí. En más todos allá de los ámbitos, colores, sí. claro. Sí, 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 Vos sí, sentías sí. que estabas representando a la ciudad. Sí, Y, sí. y también a la zona, porque bueno, muchos de los jugadores de Olimpo también venían de la región, ¿no? Luis Basoldo del Uro, el ruso Mide Suárez, por citarle algún, bueno, el gallego de Tres Arroyos, Sí, sí. Gallego Palacio, ¿viste? Se fue ayornando de la región y de por acá cerca. Esteban, ¿qué te genera esta selección que ya fue campeona del mundo? ¿Cómo la ves? Como la mirada de entrenador, como decís vos, de cara al mundial que viene. Por ahí Me no, gusta. para muchos no está entre las favoritas por varias razones. Hay varios de los chicos que vienen con lesión y otros que no están en el mejor nivel, pero bueno, sigue siendo la selección a campeona del mundo. No, me gusta verla. Me gusta verla. eh, no me duelen los ojos, o sea, me gusta, y bueno, y después el fútbol, viste cómo es, no, uno nunca sabe, pero sí que, bueno, que hay material y tiene sobre sus espaldas ser campeón del mundo, y eso lo respetan, nos respetan. Tal Y en cual. realidad ahora es como que sí, eh, se puede decir que es muy, muy competitiva. Tal Y cual. que los recambios se han hecho por suerte bien, y eso demuestra que en el fútbol argentino siguen saliendo jugadores, pero siempre con la nuestra. No miremos tanto a Europa, o sea, déjenlo a los europeos que sigan trabajando como trabajan, y yo creo que es mejor para nosotros. Total, nos compran a nosotros, los jugadores, Sí, los colombianos, los brasileros. tal cual. No cambiemos, tengamos nuestra propia identidad y nuestras propias raíces futbolísticas. Sí, Y vos lo sabés otro es que que el fútbol no es ni antiguo ni moderno, es Igual, fútbol. Esteban, Desde que se inventó la pelota fue redonda, siempre. sí. igual el fútbol europeo, las principales ligas están llenas de jugadores africanos, de otro lugar, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál sería la identidad de estos Sí. seleccionados, ¿no? Alemania, España. Bueno, los alemanes tienen un gran interrogante porque ellos dicen que perdieron la esencia del fútbol alemán y la están recuperando. De acá dice que a 12 años Alemania, mirá el estudio que hicieron alemanes, aunque en el fútbol para mí ese tipo de estudio hasta es relativo, pero puede tener alguna connotación que tiene que ver con la esencia. Yo veo mucho hoy más Bundesliga que Premier, porque la Premier me aburre, realmente juegan todos iguales, 4-3-3 me aburre. La Bundesliga todo lo contrario. Y los técnicos alemanes son muy jóvenes, muy capaces y algunos con experiencia, y cualquiera le presenta batalla, más allá que siempre sale campeón el mismo. Pero vos ves la Bundesliga, hay muy buenos partidos de fútbol. Lo que Lo pasa es que bueno, otro, no tiene prensa, no hay argentinos, entonces por ahí se minimiza. Ahora, ellos dicen que por copiar el modelo europeo de jugar el 4-3-3, que viene jugando casi todo el mundo, le ha jugado en contra en estos últimos tiempos. Bueno, y a Italia también, están con esa disyuntiva, no van a los últimos mundiales ya hace un rato largo, y hablaban de que en los principales equipos italianos no hay italianos, muy pocos italianos, entonces sí, hay, eso desde hace rato. claro, Y lo otro que veo, viste que, bueno, hay una cosa importante para nosotros los sudamericanos. Yo veo que los chinos, los japoneses dicen que en 20 años, en 15 años, mm, te digo más, desde hace 10 años atrás decían, no, para esta época ponele, no, Japón, mm, China, no sé, India. Eh, Eso, y los veo saltando y haciendo cosas raras, pero no tienen la genética no, nuestra, exactamente. no tienen nuestra genética, entonces van a trepar árboles, tranqueras, lo que sea, pero no tienen nuestra genética. Sí, vos sabés, Esteban, que hace un tiempo charlé con Anselmi, un gran formador, estuvo independiente, estuvo en Paraguay, y vinieron unos especialistas italianos, hará 10 años, a la Argentina, a estudiar el fenómeno del Babi. Y dice, bueno, Ja, lamentablemente contra eso no poder recuperar nunca el tiempo. En Argentina, Uruguay y Brasil, ¿no? Sí. Brasil lo que es fútbol, en Brasil le dicen fútbol sala o de salón, que los chicos a los 3, 4 años ya están jugando al fútbol en baldosa, lo que sea. Bueno, eso no lo tiene Europa. Entonces ya esos años que perdieron en cuanto a la motricidad, la habilidad, un montón de factores, es difícil recuperar. Después, obviamente, hoy lo hablamos con Diego siempre, hay una globalización del fútbol mundial que hoy tenés en YouTube los entrenamientos de Luis Enrique, de Guardiola, del que quiera.
Pero bueno, una cosa imitar, otra cosa tener los elementos y tener esto que dice Esteban, que es la genética, que eso viene con el Río de la Plata, me parece, y con los brasileños que han perdido hasta cierta identidad, porque yo creo en Argentina no va a pasar en la historia que el técnico sea europeo, ¿no? Sí, eso es grave, sí. Y nosotros por suerte siempre mantenemos lo nuestro y nuestros técnicos argentinos andan por toda Sudamérica dirigiendo y creo que en Europa hay que aprovechar, habrá salido campeón del mundo y tener más técnicos argentinos dirigiendo por el mundo. Claro. Porque hay que aprovechar los buenos momentos. Y en estos últimos años creo que los técnicos argentinos tienen una propuesta y tienen una capacidad muy, muy buena para dirigirlo, ¿no? Tal cual. Bueno, Esteban, ha sido un placer charlar contigo. Nada, siempre los lindos recuerdos de tu paso ya por Fortí y por Villalonga, pero bueno, de tu carrera, y bueno, que es lindo también recordar estos momentos inolvidables que quedarán para siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, súper agradecido y por supuesto que son recuerdos imborrables, sobre todo al margen del partido y de haber jugado contra la selección, de los compañeros, de los amigos y conocidos que hemos hecho en el fútbol y que hemos pasado hermosos momentos. Está muy bien. Y bueno, y siempre recordarlos a todos, así que bueno, muchas gracias y les mando un abrazo grande, que anden bien. Gran abrazo, Esteban. Gracias. Pampera, escúchame, Sí. te voy a decir una cosa porque escuché algo del frío y eso. Sí. El frío no es lo mismo cuando tenés 20 años, cuando tenés No, 40. no, seguro. Estás acostumbrándote. Bueno, es verdad, es verdad. Sí, Un abrazo. Gracias, un abrazo. gracias, Esteban. Abrazo.